Les voy a hablar de un tema que me ha interesado toda la vida, que no he podido hacer toda la vida, pero que finalmente uno llega a un momento en la vida en que puede hacer lo que le da la gana y en los últimos 15, 20 años he conseguido hacerlo de una forma bastante abundante. Y cuando hablan de generosidad o filantropía, piensen siempre que no es tanta generosidad, porque lo que uno recibe haciendo este tipo de trabajo por el mundo adelante es muchísimo más de lo que uno da. Pero es que es una fuente tan grande de satisfacción personal que, de hecho, he llegado a pensar que es una actividad egoísta. Así que no estoy seguro que esto se pueda llamar filantrópico. ¿Por qué hacer por qué hacer medicina en el tercer mundo? Bueno, cada uno tiene sus razones. Yo les voy a dar las que yo he pensado. La primera, porque hay una necesidad. Está claro que tanto desde el punto de vista clínico como educacional, el tercer mundo está en situaciones de desventaja. O sea, eso está clarísimo. Segundo, igualdad. Segundo, filantropía, igualdad. Yo soy económicamente conservador, pero socialmente liberal. Y ver que a unos en el mundo nos han dado tanto y a otros tan poco es una fuente de, no sé cómo expresarlo, pero quizá irritación sea una palabra adecuada. Y el tratar de igualar las cosas parece una razón razonable. La tercera es algo que para un cirujano es importante y es el desafío que presenta, el reto que presenta. ¿Seré capaz de trabajar en un medio insuficiente? Y eso tiene su atractivo también. Y la cuarta, para mí, el espíritu viajero. Como buen gallego, siempre me ha gustado viajar. Y yo creo que es una forma de conocer un mundo más auténtico, un mundo menos turístico. Y yo conozco Vietnam, por ejemplo, el país entero, de una forma que ningún turista lo ha apreciado o visto. Y lo mismo me pasa con otros países de África. Mi experiencia personal no es enormemente extensa en cuanto a geografía, es extensa en cuanto a años, porque llevo casi 20 años haciéndolo, principalmente en Vietnam, donde lo que hacía era educar y trabajar, las dos cosas, que es lo ideal, porque no importa lo que uno haga, lo que uno opere, si no deja algo detrás. Si uno opera 20 pacientes, o 30, o 50, o 100, deja a 20, 30, 50, 100 pacientes agradecidos y satisfechos, asumiendo que no ha habido problemas. Pero no hay más, no deja nada. Pero si uno educa además a la población médica local, deja mucho más. Y eso es lo que me gusta. Por ejemplo, Ghana fui una vez y no volveré más, porque los cirujanos locales en donde yo estaba no tenían el más mínimo interés y de hecho lo que querían es que estuviese allí para hacerles el trabajo. Ellos ni aparecían en el hospital. En Nicaragua solo he hecho Nicaragua y Guatemala y Salvador. Solo hice clínica y allí he estado muchas veces, pero no era una cosa que me dejase enormemente satisfecho. Dejaba pacientes agradecidos, pero no más. ¿Cuáles son las claves del éxito de un trabajo en el tercer mundo? Para mí, fundamentalmente, preparación y planeamiento del viaje antes de ir. Si uno va sin preparación,
sin saber con lo que se va a encontrar, no va a aprovechar el tiempo que va a pasar allá. Tener objetivos claros, realistas, no va uno a cambiar el mundo, va a aportar un granito de arena. Y esos objetivos tienen que estar establecidos antes de llegar al país. No puede esperar uno a estar allí para ver lo que hace. Asegurar un mecanismo cierto, sobre todo si va a un país donde el idioma es distinto, para que le entiendan a uno y para entender a la gente. O sea, uno tiene que tener o bien un traductor o bien entender el idioma local. Yo en Vietnam tenía un traductor, porque los vietnamitas son muy malos en idiomas, tenía un traductor de inglés y otro de francés, y entre los dos idiomas nos entendíamos. Y una cosa es importante, es armarse de paciencia. Paciencia no es una cualidad quirúrgica. Y uno se va a encontrar con que la eficiencia es mucho menor en casa que es en casa, evidentemente. Recuerdo que un amigo, que lo tengo aquí en una fotografía dentro de un momento, me decía en Kenia, él trabajaba allí, es un hombre que yo diría que es el único cirujano ortopédico santo que yo he conocido. Decía, Mike, a mí me llaman siempre Mike. Mike, T-I-A, T-I-N-A. This is Africa. This is not America. Me hacía una gracia tremenda este hombre. Y luego hay que buscar una forma de controlar seguimiento. Para un cirujano es terrible operar y desaparecer. Y hay muchos cirujanos itinerantes por el mundo, pero uno no puede hacer eso. Tiene que dejar a alguien que siga al paciente y que sepa lo que pasa. Alguien que sepa lo que se le ha hecho al paciente. Y eso es algo que ya lo preparaba antes de salir. Y luego, ¿cuál es la cosecha de estos viajes? Obviamente, pacientes agradecidos. Eso cae por su propio peso. Uno aumenta su conocimiento personal. Uno tiene la satisfacción, que para un cirujano es importante, de resolver retos con medios muy deficientes, a veces enormemente deficientes. Y luego otra cosa que es enormemente satisfactoria es el hecho de que uno consigue amigos de verdad donde quiera que uno vaya. Yo tengo amigos en Vietnam que son tan amigos como, después de haber ido allí 12 veces, 13 veces, que son tan amigos como mis amigos de Estados Unidos. Les voy a enseñar solamente dos casos que son un buen ejemplo de lo que uno consigue en estos países cuando esta gente de otra manera no habría manera de que se resolviesen sus problemas. Este es un hombre de 31 años en Vietnam, en Hanoi, que tiene una espondilitis anquilopoiética, una enfermedad muy frecuente en Vietnam. No sé exactamente por qué, pero es muy frecuente. Uno encuentra patología distinta en estos países. Este hombre está incapacitado totalmente, apenas si puede andar. Y ahí lo ven, está doblado y no se puede estirar. Está totalmente rígido, tiene la columna totalmente rígida y ha perdido su trabajo. En este hombre hicimos algo que uno tiene que hacer a veces en el tercer mundo, y es hacer cosas que no son totalmente aceptadas en el medio en que uno trabaja normalmente. Por ejemplo, este hombre con 2 caderas inutilizadas, anquilosadas, necesita 2 caderas, pero uno está allí 2 semanas. Entonces está limitado por el tiempo. Y entonces decidimos hacerle las 2 caderas en un solo tiempo. Y ahí tienen las 2 caderas, y este es el mismo hombre al día siguiente de la operación. Todavía tiene su columna rígida, por supuesto, pero su postura ha mejorado notablemente.
y lo volví a ver, por supuesto, al año siguiente y al otro. Y aquí lo ven andando y anda bastante bien. No es una marcha normal, pero anda bastante bien. Creo que esto era un año después de la operación. Un ejemplo de lo que uno puede hacer. A partir de entonces hice varios pacientes como este, porque vi que se podía hacer. Además, son pacientes fáciles de operar porque son tan delgados que uno no hace el corte y ya está dentro de la articulación. Esta es una paciente que había sido operada 3 años antes. Es la imagen de su izquierda. Tiene una cadera que se ha desbaratado. Una prótesis de cadera debiera de durar mucho más, pero esto es lo que un cirujano local, lo mejor que podía hacer. Y uno no puede ser muy crítico con lo que se hace cuando los medios y los conocimientos no son los mismos. Y en la derecha ven que le pudimos hacer una operación ya un poco más compleja, pero en un hospital que funcionaba bastante bien. Esto era en Kenia. Y aquí viene la enferma, al día siguiente de la operación. Con ella está Dan Gallat, que os digo, este es el cirujano que yo digo que es el único cirujano ortopédico santo que yo conozco, porque se ha terminado su entrenamiento y se fue a Kenia, lleva 10 años allí y lleva el servicio de cirugía ortopédica en este hospital. Es un hospital de misiones. He estado varias veces allí ayudándole. Y estas son imágenes de Vietnam. En Vietnam es donde más he hecho, donde más he disfrutado, porque he tenido la oportunidad de educar a más de 500 cirujanos locales de todo el país en cirugía de cadera y de rodilla. Y de hecho he tenido también la oportunidad y suerte de observar cómo desde el primer año hasta el año 11 o 12 he visto cómo el tratamiento de la enfermedad de cadera y de rodilla en el país ha mejorado enormemente. Y con ellos tengo contacto diario. Con esta gente tengo contacto diario por Skype o por correo electrónico. Constantemente me mandan casos. Y esto era lo que hacíamos. Operábamos, cada operación la hacía con 3 ayudantes, con 3 cirujanos distintos, para que viesen cómo los pasos, 1, 2, 3, los 60 pasos de una prótesis de cadera. Y abajo, a la izquierda, está Nguyen, que es mi mejor amigo en Vietnam. Es un tipazo. Es un tipazo comunista, pero es un tipazo. Y para terminar, solamente decirles que salir de nuestro sistema occidental de salud a países con una enorme carga de enfermedad, limitados recursos, infraestructura inadecuada, falta de conocimiento y habilidades, es una experiencia única, reveladora y enormemente enriquecedora. Y quiero añadir otra cosa, y eso es que en todos mis periplos por el mundo delante, me ha asombrado la cantidad de gente de España que me he encontrado por todas partes. Uno no se da cuenta, hasta que se mete en este mundillo, de la cantidad de gente que dedica su energía y su conocimiento a trabajar en el tercer mundo. Y eso es algo que es una muestra más de cómo funciona la medicina de verdad. Una última diapositiva. Es una fotografía al lado de mi pueblo, de Mondoñedo, en la provincia de Lugo. Viendo una cosa así, viendo una imagen como esta, ¿cómo puede uno no amar Galicia? Gracias.